Imaginemos una escena que ocurre miles de veces al día en cualquier ciudad. Alguien camina por la calle, levanta la vista y ve a un técnico trabajando en lo alto de una torre de transmisión metálica. ¿O en un poste de media tensión? Exacto, parece rutina absoluta. Un día más en la oficina para quienes mantienen la red funcionando, ¿no? Claro, uno pasa por debajo y ni lo piensa. Pero, y esto es lo que nos convoca hoy en esta inmersión profunda, los documentos de seguridad industrial y los reportes forenses cuentan una historia muy distinta. Completamente distinta. Revelan de inmediato que ese es uno de los escenarios laborales más letales del planeta. O sea, la estadística es brutal. El 37% de los accidentes fatales en el sector eléctrico a nivel global son por caídas. Es un número altísimo. Y lo peor es que un resbalón minúsculo, una pérdida de equilibrio de medio segundo, y el resultado es catastrófico. Totalmente. Y por eso es fundamental entender que el material que estamos analizando hoy no es un simple manual de cumplimiento burocrático, digamos. No, para nada. Es, desde una perspectiva técnica, la anatomía de un peligro invisible y sumamente complejo. Si revisamos los datos recientes de México, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reporta algo alarmante. Sí, lo de la mortalidad. Exacto. Las labores en instalaciones eléctricas y construcción en altura representan la segunda causa de mortalidad laboral en esos ramos. ¡Wow! ¿La segunda causa? Sí, es una estadística silenciosa que persiste a pesar de las normativas. Entonces, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es diseccionar la física exacta detrás de estas fatalidades. Y ver cómo la tecnología y los protocolos intentan mitigar un riesgo que, por su propia naturaleza, no perdona el más mínimo error. Tal cual. Y hay un dato en las fuentes que de verdad captura esa intolerancia al error. Y tiene que ver con la percepción del peligro. Ajá, el tema de la altura. Exacto. Uno asume intuitivamente que la zona roja, digamos, donde el riesgo se vuelve mortal y los protocolos son obligatorios, empieza a los 10 o 15 metros de altura. ¿Qué es lo que dictaría el sentido común, no? Claro, pero la normativa establece el límite de riesgo letal a tan solo 1,80 m. Es increíble. Literalmente. O sea, la gravedad no discrimina, no le importa si la caída es desde la altura de un refrigerador estándar. Para nada. A 1,80 m, la fuerza cinética generada por el peso del cuerpo ya es suficiente para ser fatal si el impacto ocurre en un mal ángulo. Sí, sí. Así que hoy vamos a explorar cómo dos de las fuerzas más implacables de la física, que son la gravedad y la electricidad, operan en conjunto. Es una convergencia letal sin duda. Totalmente. Para entender la magnitud del problema, tenemos que adentrarnos en la física del accidente. El concepto central aquí es que los riesgos de altura y los riesgos eléctricos no se suman. No es una ecuación lineal. Exacto, no se suman, se potencian exponencialmente. Hablemos de un efecto multiplicador, donde la presencia de un riesgo actúa como el detonante directo del otro. Lo cual rompe un poco la intuición básica. O sea, si el técnico está protegido contra la corriente y protegido contra la caída, uno pensaría que la suma de esas defensas lo mantiene seguro. Sería lo lógico, pero el efecto multiplicador sugiere una reacción en cadena. Claro. Por ejemplo, imaginemos una descarga eléctrica de bajo voltaje, algo que a nivel de suelo apenas causaría un calambre fuerte. ¿Un susto y ya? Exacto, pero allá arriba, esa corriente de unos pocos miliamperios viaja por el sistema nervioso e interfiere directamente con las señales del cerebro a los músculos. Y ahí es donde entra la biología. Se produce una contracción tetánica involuntaria. El músculo recibe la orden eléctrica de contraerse con toda su fuerza. Y el trabajador pierde el agarre por pura biomecánica. Tal cual, suelta la estructura y se desencadena la caída. Exactamente. La corriente anula el control voluntario. Pero la reacción en cadena continúa. Porque la descarga inicial no suele ser lo que mata al trabajador. Así es. Al perder el equilibrio y caer, el cuerpo puede entrar en la zona de inducción o hacer contacto directo con líneas de alto voltaje que ni siquiera estaban en su área de trabajo. ¡Wow! Una fatalidad frecuente en estos análisis forenses no es consecuencia directa de la quemadura eléctrica inicial. El choque eléctrico es simplemente el catalizador. Claro, el detonante. Exacto. La causa de muerte termina siendo el impacto mecánico tras una caída libre, ya sea contra el suelo o, peor aún, contra las traves de acero de la misma estructura mientras cae. ¡Qué fuerte! ¿Es como exigirle a alguien que cruce un campo minado? Mientras hace malabares. Exacto. Esa es la analogía perfecta.
El nivel de concentración requerido genera una sobrecarga cognitiva inmensa en el operador. Totalmente. Si el cerebro del técnico está procesando constantemente cómo no pisar una mina, o sea, mantener la distancia con líneas energizadas, Su capacidad de atención periférica disminuye. claro, se le caen los bolos. Comete un error mecánico, pisa mal un peldaño o no asegura bien un mosquetón. Y funciona al revés también. Sí, si se concentra obsesivamente en no caerse, en su equilibrio mecánico, puede invadir sin querer la distancia de seguridad eléctrica. Y pisar la mina. Esa sobrecarga cognitiva es el núcleo del factor humano en estos incidentes. Y es por eso que los protocolos insisten tanto en aislar los riesgos. Porque bajo esa presión, el cerebro comete errores de procedimiento. Exacto. Errores que destruyen la barrera entre la electricidad y la gravedad. Usar una herramienta que perdió su aislamiento o anclar el sistema anticaídas en un metal conductor crea un puente instantáneo. Y lo más aterrador, según las fuentes, es que ni siquiera se requiere contacto físico directo para iniciar el desastre. Los documentos hablan mucho de la inducción electromagnética. Así, eso es vital. En entornos de alta o extra alta tensión, el aire mismo deja de ser un aislante confiable. Sí, el campo electromagnético ioniza el aire alrededor de la línea viva. Y si un trabajador con equipo metálico entra en ese campo, se le puede inducir un voltaje letal directamente en sus herramientas o en su cuerpo, Sin haber tocado el cable. sin tocar absolutamente nada. Lo que nos lleva a una de las partes más complejas de este análisis, que son los factores externos. Porque, incluso si el técnico es un robot y hace todo perfecto, sigue estando a merced de un entorno que no controla para nada. El entorno ahí arriba es intrínsecamente hostil. Los estándares obligan a hacer una evaluación exhaustiva del campo de batalla, digamos, antes de dar un permiso de trabajo. Y hay 3 categorías críticas, empezando por los factores medioambientales. El límite para trabajar en altura se suele establecer con vientos de 13.5 millas por hora. Que para alguien ajeno al sector suena a una tarde un poco ventosa nada más. Claro, no suena a huracán, pero a 30 metros de altura la física aerodinámica es otra cosa. Implacable. Totalmente. Si el técnico sostiene una pértiga de fibra de vidrio de 3 metros para manipular una línea, esa pértiga actúa como una vela de barco. Sí, atrapa todo el viento. Una ráfaga de 14 millas por hora ejerce una presión que le altera el centro de gravedad instantáneamente. Es un análisis aerodinámico muy fino. Y ojo, no es solo el viento. La humedad relativa altera las propiedades de los materiales en tiempo real. ¿Cómo así? Pues un nivel alto de humedad o un simple rocío matutino puede crear una película microscópica de agua sobre superficies que se supone son aislantes. Ah, claro, sobre la fibra de vidrio o los plásticos. Exacto. De pronto, la rigidez dieléctrica colapsa y lo que era tu equipo de protección se vuelve un cable directo hacia tus manos. ¡Qué locura! Y supongo que el clima es solo una parte del problema ambiental, porque muchas de estas torres cruzan avenidas principales o autopistas. Los factores viales, claro. Exacto. La vibración vial tiene que ser crítica. O sea, imagínate un tráiler golpeando un bache o impactando la contención en la base de la torre. Genera una onda de choque enorme. Sí, esa vibración sube por toda la celosía de acero y debe sentirse como un microsismo cuando está suspendido a 40 metros intentando conectar algo milimétrico. Absolutamente. Es la resonancia armónica de la estructura. Esos factores viales, junto con los estructurales, forman el mapa de riesgos real. Claro, hay que revisar la torre misma antes de subir. Sí, hay corrosión oculta en los pernos. El diseño te obliga a pasar por debajo de líneas vivas de mayor voltaje para llegar a tu punto. Es demasiada información para una sola persona. Exacto. La complejidad de tantas variables simultáneas hace imposible depender solo del cuidado personal del técnico. Lo cual explica el énfasis casi obsesivo de las normativas en la defensa colectiva. Si el ambiente es tan agresivo, no basta con decirle al trabajador que tenga cuidado. No, para nada. Se trata de modificar las leyes de ese entorno antes de que el humano se exponga. Hay que domar la zona. Rediseñar el espacio temporalmente. Es control de ingeniería puro. La protección individual es el último recurso. La defensa colectiva implica establecer perímetros en tierra para anular el riesgo vial e impedir el paso a la zona de caída. Y allá arriba la estrategia es aislar ambas amenazas. Se usan redes horizontales, líneas de vida provisionales, barandales temporales para el riesgo mecánico. Y al mismo tiempo, plataformas elevadoras aisladas o pértigas de largo alcance para mantener al cuerpo fuera de la inducción electromagnética.
El objetivo es crear una burbuja controlada entre la energía y el técnico. Una burbuja de aire seguro, sí. Pero en la realidad operativa es que las burbujas fallan. Tarde o temprano. Exacto. El viento cambia de golpe, un aislador revienta o un error de cálculo arruina la distancia de seguridad. Y cuando eso colapsa, entramos a la última línea de defensa, el equipo de protección personal, el EPP. Y viendo las especificaciones en nuestras fuentes, la ingeniería detrás del equipo moderno es asombrosa. No son simples cuerdas y cinturones. Para nada. Están diseñados para absorber cantidades masivas de energía que destruirían un cuerpo humano. Por ejemplo, el sistema de detención de caídas. El arnés de cuerpo completo. Sí, pero el componente crítico es el absorbedor de energía. Porque en una caída libre, si esa fuerza se transfiere a una cuerda estática, la desaceleración puede superar los 10 o 12 kilonewtons. ¿Cuál te licuaría los órganos internos o te fracturaría la columna al instante? Exactamente. Incluso si no tocas el suelo, el impacto del frenado en seco es letal. Por eso el diseño de los absorbedores es brillante. Están hechos con cintas cosidas con patrones muy específicos. Para que se rompan. Sí. Durante la caída no frenan en seco. Esas costuras se autodestruyen. Se desgarran puntada por puntada, convirtiendo la energía cinética en térmica y mecánica. ¿Y eso aumenta la distancia de frenado? Exacto. Y limita la fuerza máxima sobre el cuerpo a menos de 6 kilonewtons, que es el umbral de supervivencia. Y claro, los puntos de anclaje de la torre deben soportar 22 kilonewtons. Que es como sostener un coche compacto cayendo al vacío. Literal. Y eso cubre la amenaza de gravedad. Para la eléctrica, el EPP opera bajo principios casi moleculares. Los guantes dieléctricos, que van de la clase 00 a la 4, no son simples guantes de goma. Claro, son mucho más complejos. La estructura de sus polímeros es una barrera impenetrable para los electrones, pero su eficacia es binaria y bastante aterradora. ¿En qué sentido? En que un poro microscópico, algo del tamaño de un pinchazo de aguja, crea un canal iónico perfecto. ¡Wow! Ese defecto minúsculo compromete toda la barrera y permite el paso de una corriente letal. Por eso las inspecciones neumáticas diarias son obligatorias. Tienen que inflarlos para buscar fugas antes de cada uso. Y a eso hay que sumarle la protección térmica, porque si hay un arco eléctrico, no es solo un toque. No, es una explosión. El cortocircuito vaporiza los metales y convierte el aire en plasma supercalentado. Por una fracción de segundo, las temperaturas ahí pueden superar las de la superficie del Sol. Es inimaginable. Sí, y la ropa ignífuga no está diseñada para que el técnico no sienta calor. Está diseñada con tejidos que se carbonizan en lugar de derretirse sobre la piel. Absorben la energía para prevenir quemaduras de tercer grado y dar una ventana pequeñísima de supervivencia. Exacto. Toda esta ingeniería es el último recurso. Pero lo verdaderamente transformador de este análisis es cómo la industria está pasando de mitigar daños a prevenirlos usando tecnología digital y robótica. El cambio de paradigma. Ya no es cómo hacer que una caída sea menos letal, sino cómo evitar que el técnico suba en primer lugar. La digitalización está alterando la ecuación. Antes, revisar la corrosión de un empalme requería que alguien escalara 30 metros. Sí, con todo el riesgo que implica. Hoy, los protocolos indican el uso de drones con cámaras térmicas. Desplegar un dron para el diagnóstico primario está reduciendo los ascensos innecesarios hasta en un 60%. Y la matemática ahí es imbatible. Si el técnico no se despega del suelo, el riesgo de caída es 0. Exactamente. Es la eliminación total del riesgo. Pero para el 40% de las veces que sí tienen que subir, los ecosistemas también evolucionaron. Por ejemplo, el sistema Loto, el famoso bloqueo y etiquetado. Antes eran candados físicos, ¿no? Sí, candados y tarjetas de cartón en los tableros. Hoy los documentos hablan de ecosistemas Loto digitalizados, sensores en red que verifican la ausencia de tensión y bloquean las subestaciones por software. Para que nadie a kilómetros de distancia encienda la línea por error. Exactamente. Garantiza que la red no se reenergice mientras alguien trabaja. Claro. Y todo este ecosistema tecnológico requiere un nivel de coordinación, digamos, casi aeroespacial. La figura del trabajador solitario operando de memoria ya no existe. Quedó en el pasado.
El protocolo moderno exige una estructura de control de emisión. Se usa el permiso dual, que verifica cruzadamente la neutralización del riesgo mecánico y eléctrico. Y la pieza clave aquí es el vigía en tierra. El vigía en tierra es básicamente el sistema nervioso periférico del trabajador. Mientras el técnico allá arriba canaliza toda su atención en el cable de alto voltaje, El vigía monitorea todo lo demás. todo. Está conectado por radio bidireccional, evalúa cambios en el viento, asegura que el tráfico no se acerque y monitorea la fatiga del técnico. Y si algo sale mal, es el único autorizado para iniciar el rescate vertical. Que debe hacerse en cuestión de minutos para evitar que el trauma por suspensión sea fatal. Lo cual nos lleva a la realidad virtual, que me pareció fascinante en las fuentes. En lugar de exponer a la gente a arcos eléctricos reales durante su entrenamiento, usan simuladores inmersivos. Es la mejor forma de generar memoria muscular. Totalmente. El técnico experimenta la sobrecarga sensorial de un fallo catastrófico y practica el autorrescate en un entorno digital seguro. Acondiciona sus reflejos sin arriesgar la vida. Y ese acondicionamiento es vital. De hecho, a manera de conclusión sobre este extenso material, podemos consolidar las estrategias en 3 pilares fundamentales. A ver, Primero, el diagnóstico meticuloso del entorno, que exige evaluar el clima, vibraciones y campos electromagnéticos. Segundo, el aislamiento sistemático mediante barreras colectivas en tierra y en el aire. aislar el riesgo. Y tercero, el apalancamiento de la revolución digital. Usar drones y biometría para minimizar la exposición directa. Todo esto bajo la premisa innegociable de que estos accidentes son 100% prevenibles. Absolutamente prevenibles. Todo este arsenal, los drones, loto digital, la realidad virtual, es un triunfo de la ingeniería. Sin duda. Pero después de analizar la complejidad del factor humano, me surge una duda provocadora sobre el futuro. Si la robótica evita el 60% de los ascensos y el entrenamiento hiperrealista ocurre en simuladores donde, en el fondo, tu cerebro sabe que no vas a morir, Ajá. ¿no podría esta extrema mediación tecnológica comenzar a atrofiar nuestro instinto natural de supervivencia? Es una excelente pregunta. O sea, ese sentido primitivo que se dispara al sentir la fuerza real del viento a 40 metros de altura, el respeto visceral al peligro, corre el riesgo de adormecerse bajo una falsa sensación de invulnerabilidad digital. Es un dilema muy profundo. La tecnología nos dota de un escudo increíble, pero el exceso de confianza operativa es el punto ciego de cualquier protocolo. Totalmente. La normativa de estos manuales solo funciona si se ejecuta con alerta constante. Como concluye uno de los preceptos del material, toda esta ingeniería persigue un único objetivo absoluto, que cada trabajador sin excepción regrese a casa sano y salvo al final de su turno. Ese es el único indicador real de éxito. Tal cual. Los márgenes de error allá arriba se miden en kilonewtons, voltios y milisegundos. La diferencia entre una operación rutinaria y una estadística fatal está codificada en cada detalle de la física y los protocolos que acabamos de diseccionar. Así es. Para dominar estas medidas de supervivencia y entender cada mecanismo de defensa, invitamos a nuestra audiencia a explorar el contenido completo de las fuentes. Ha sido una revisión fascinante. Hasta el próximo análisis.